¿Qué son los sinusoides esplénicos? Pero si no, ahorita los preguntar, porque se las mandé. ¿Cómo es la histología? ¿Qué hay? Pulpa blanca, cae la pulpa roja, cae la pulpa blanca. Son todos los sinusoides esplénicos, todos los vasos sanguíneos que son de un pequeño calibre, que hay en la pulpa blanca. Todas las células de los macrófagos. Entonces, ¿por qué es tan importante el vaso en las anemias hemolíticas? Porque está implicado las dos cosas, sobre todo en esferocitosis, bueno, en todas las anemias hemolíticas, sobre todo que tienen algún defecto que pueden obstruir los vasos sanguíneos. Entonces, el vaso es el único órgano por el que pasa toda la sangre que circula. Es el único. Por eso se dice, es el filtro del cuerpo. Entonces, el corazón bombea sangre y el único órgano que va a recibir toda esa cantidad de sangre es el vaso, el único. Todos los demás se distribuyen un poquito, pero el vaso sí llega a todo. ¿Y por qué? Porque es parte de nuestro sistema de defensa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tiene la pulpa blanca. Entonces, en el caso de la esferocitosis, las dos áreas, tanto la pulpa blanca como la pulpa roja, contribuyen a que haya más hemólisis, porque no hay un paso de los esferocitos por los sinusoides esplénicos porque no tienen deformabilidad y entonces se quedan atrapados, hay éstasis sanguínea, la pulpa roja se congestiona, lo que contribuye a que haya esplenomegalia y además la célula en un ambiente hostil como el vaso se deshidrata y es finalmente fagocitado por el macrófago que está en la pulpa blanca. Entonces, la edad diagnóstico puede ser neonatal, sí, aunque es difícil diagnosticar a los pacientes en edad neonatal porque a veces uno tiene que diferenciar entre si es una anemia hemolítica por realmente un defecto congénito o es que el paciente hizo hemólisis, digamos, la hiperbilirubinemia neonatal usual. Entonces, usualmente, y que tenga otra incompatibilidad. Digamos, hay pacientes que pueden tener incompatibilidad de grupo, IRH, y además esferocitosis, sí, es muy difícil diagnosticarlos en ese momento. Aparte que en frente periférico se puede ver lo mismo, ya les voy a decir por qué. En la primera década, digamos alrededor de los 10 años, usualmente el paciente que ha hemolizado y que no ha sido tal vez una hemólisis severa, pero su hiperbilirubinemia ha sido importante, pueden llegar a tener litiasis vesicular alrededor de los 10 años. Y en la infancia, obviamente, los niños en etapa escolar que no progresan en una hemoglobina, que uno ya se da cuenta que este niño tiene anemia y no mejora, pues es la etapa más frecuente de diagnóstico. Y bueno, y la subclínica, aquellos pacientes que pueden pasar desapercibidos casi que toda su vida, pero hacen una crisis aplásica o una crisis de hemólisis con algún proceso infeccioso, sobre todo una infección grave, ¿verdad? Algo que provoque mucho tiempo acidosis, elevación de la temperatura e hipoxia. Esos son los tres factores que pueden hacer que un paciente con cualquier anemia hemolítica pueda hacer una crisis: hipoxia, acidosis y temperaturas elevadas. Es decir, si un paciente con una anemia hemolítica congénita pasa mucho tiempo con fiebre, pues yo siempre pregunto, señora, ¿tuvo fiebre su niño? ¿Tuvo alguna infección reciente? Cuando vienen con una disminución de la hemoglobina, entonces dicen, sí, tuvo gripe o tuvo diarrea, entonces dice deshidratación, hipoxia, acidosis, tiene todos los factores para hacer una crisis hemolítica, ¿verdad? Entonces, se dice que hay pacientes portadores, como los papás de algunos pacientes que ustedes ven en la consulta, que el niño es moderado o es severo, pero es porque tiene dos papás afectados, ¿verdad? El niño es homocigoto, la mamá heterocigoto, papá heterocigoto se unen y entonces pueden tener hijos. Yo tengo una familia que son 3 hijos con esferocitosis, gracias, la señora no se operó. Sí, nos dio 3 niños severos, gracias. Entonces, el promedio de hemoglobina va a depender de qué tan severa sea la deficiencia de la proteína afectada. Entonces, este estudio dijo, bueno, vamos a medir la espectrina, entonces se dieron cuenta que no es una deficiencia completa de espectrina, o sea, el 40-60% de espectrina, un paciente que es severo, o sea, no es absoluta, y usualmente ellos manejan hemoglobinas pues bastante bajas, ¿verdad? 6 y 8 gramos de orina. Eso es como un estudio que hicieron solo para ver, bueno, qué relación existe entre la hemoglobina y la cantidad de espectrina y cuáles son los que paran en esplenostomía, usualmente los pacientes severos con altos requerimientos transfusionales.
Entonces, 75-80% tienen antecedentes familiares, o sea, sí les pueden decir, sí, fíjense que yo tengo esferocitosis o me quitaron el vaso, usualmente no tienen a veces ni idea de su diagnóstico, pero por lo menos si ya les dicen que les quitaron el vaso o que tienen antecedentes de litiasis biliar, también es importante considerarlo cuando ustedes están pensando que este paciente tiene una anemia hemolítica, porque es muy frecuente la litiasis biliar. Entonces, obviamente palidez y ictericia, no necesariamente los portadores se ven ictéricos, de hecho el portador no luce ictérico, no luce pálido, y a veces incluso no tienen anemia, sino que tienen valores de hemoglobina muy cercanos al valor normal, considerado como normal para la edad, incluso para la edad adulta. En cuanto a los laboratorios, hay algo característico en la esferocitosis que altera el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. ¿Cómo lo altera? Gerardo, despierte. ¿Qué es el volumen corpuscular medio, Gerardo? Recordémonos de la clase anterior. ¿Y qué es la hemoglobina corpuscular media? El volumen corpuscular medio es el tamaño de una hematita. La hemoglobina corpuscular media es la concentración de hemoglobina de una sola. El volumen corpuscular medio es de toda la población, es el tamaño en promedio de toda la población de glóbulos rojos. La hemoglobina corpuscular media es el promedio de hemoglobina que tiene un glóbulo rojo y la concentración corpuscular de hemoglobina media es de toda la población. La hemoglobina, concentración de toda la población. Va. Entonces, ¿cómo está en el esferocito el volumen corpuscular medio? Para que no se duerma. Disminuido. ¿Y la hemoglobina corpuscular media? Aumentado. Entonces son hipercromáticos y chiquitos, ¿verdad? Entonces, la curva de fragilidad osmótica, si ustedes se han dado cuenta que yo a veces pido una curva de fragilidad osmótica, a veces les digo porque es una prueba que no es diagnóstico definitivo, porque lo que va a hacer, por ejemplo, si yo mando una muestra de una curva de fragilidad osmótica, una curva de fragilidad osmótica a un paciente con una anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo, o un paciente con incompatibilidad de grupo, va a salir alterada y no tiene esferocitosis. Entonces, no es que tenga no sea un diagnóstico definitivo. Es complementario porque pueden romperse los glóbulos rojos más rápido. Entonces, les voy a explicar cómo se hace esta prueba a grandes rasgos. Se toma sangre de un control y sangre del paciente y se pone a ver diferentes concentraciones de sal. Entonces, el glóbulo rojo es muy resistente a concentraciones bajas de sal, porque tiene la membrana con todas sus características que hablamos. Pero, si es un esferocito, se rompe casi siempre desde bajas concentraciones de sal. Cloruro de sodio. Yo está ahí el técnico y está como analizando. Esto se hace en máquina ahora, obviamente, ya no se hace manual, ¿verdad? Porque antes lo tenían que medir. Pero no es específico porque, por ejemplo, hay pacientes con otro tipo de anemias, como les decía, autoinmunes o algunos otros defectos de membrana, de hemoglobinopatías, que también pueden tener una curva de fragilidad osmótica alterada. Ahora, la diferencia entre unos y otros es que el paciente con esferocitosis va a tener una curva de fragilidad osmótica alterada casi desde el principio de las concentraciones, porque hay diferentes concentraciones de sal. Ahí les dicen, a tanto de cloruro de sodio, tanta hemólisis, tal porcentaje de hemólisis, a tanto de cloruro de sodio. Entonces después sacan una curva que la relacionamos con el enfermo, con el sano, por así decir, ¿verdad? El sano es ya un producto que viene hecho de sintético, pues, ¿verdad? Ya no es que le saquen sangre a un paciente, porque igual puede tener otro defecto, ¿verdad? Bueno, puede haber reticulocitosis. Y esto en todos los pacientes que tienen una anemia hemolítica, porque es la compensación de la médula ósea ante la destrucción periférica, ¿verdad? Entonces, reticulocitos tienen que estar elevados e hiperbilirubinemia a expensas de indirecto. Entonces, en el frote periférico, lo que decíamos, por ejemplo, este paciente tiene un halo en sus glóbulos rojos, el resto de glóbulos rojos se ve un halo claro que va más allá de un tercio del glóbulo rojo en general, pero además tiene estas células pequeñitas que son hipercromáticas, que es lo que estábamos hablando, un volumen corpuscular medio pequeño con una hemoglobina corpuscular alta. Eso es bastante sensible para decir este paciente puede tener una esferocitosis. Hay anisocitosis que dijimos que es diferente tamaño. Y poiquilocitosis que son diferentes formas. El poiquilocito característico de la esferocitosis es el esferocito, ¿verdad?
Entonces, hay policromatofilia. Policromatofilia, realmente, esta foto no es muy buena, pero se refiere a la poca oxigenación que hay de los otros glóbulos rojos y se ven como colores morados, no rojos, no rosados como solemos verlos como bright, sino que morados. Eso significa policromatofilia. Y normoblastos, que son glóbulos rojos nucleados. Entonces yo les digo, este paciente tiene anisocitosis, poiquilocitosis, normoblastemia y policromatofilia, les estoy describiendo un frote periférico de anemia hemolítica. Si veo el poiquilocito, pues les pongo. Se observan, cuando ustedes, los que han rotado conmigo, 10 normoblastos en 100 células nucleadas. Yo cuento 100 células blancas y de eso, y ahí me voy contando rojos nucleados también. Entonces digo, hay 10 nucleados en 100 blancos, en 100 totales entonces son los normoblastos que yo puedo ver. Los reticulocitos, sí les expliqué cómo hacen los reticulocitos en el laboratorio, ya les expliqué. Son ojo dependiente. Entonces, o sea, que el técnico sepa, ¿verdad? Ese es el problema con los reticulocitos. Es una prueba bien fácil de hacer. No requiere gran equipo. Es un mismo frote periférico que se tiñe. Yo tiño un Wright o hemacolor, ¿sí? Ellos tiñen los reticulocitos con una sustancia que se llama azul de cresilo. Entonces el azul de cresilo va a marcar la red de reticulina de ARN que está en el glóbulo rojo, que es el reticulocito. Porque yo no puedo ver en frote periférico un reticulocito porque no me tiñen con azul de cresilo. Si me tiñeran con azul de crisero, entonces yo puedo decirles, este niño tiene, pero me cuesta más ver las otras células porque no es la tinción usual para poder diferenciar. Va. Entonces, hay una fórmula. Usualmente se contan 1000 glóbulos rojos y de esos 1000 glóbulos rojos, que o sea, es bien tedioso realmente, se cuentan cuántos tienen esa red de reticulina. Se ve ahí una red azul encima, que es ARN residual del glóbulo rojo. Y entonces se hace un promedio y así se saca. Entonces es operador dependiente. Tiene que ser un técnico que sepa cómo hacerlo para que les dé el valor real, pues. No se hace. Hay máquinas que lo hacen, pero digamos que son máquinas muy pro, que aquí creo que no está todavía ese sistema, hasta donde yo sé. Bueno, no existe tratamiento curativo de la mayoría de las anemias hemolíticas hereditarias. Se dice que el trasplante de médula ósea, sí es curativo obviamente, pero tiene sus indicaciones. Solo se puede hacer antes de los 4 años de vida en pacientes que no han recibido más de 20 transfusiones, que muchas veces acumulan 20 transfusiones a los 4 años, tienen hasta más a veces, ¿verdad? O sea, los que tienen altos requerimientos transfusionales y que no han cumplido los 4 años pueden ser candidatos a un trasplante de médula ósea. En el mundo ideal, paciente grave. Y aquí tenemos un montón. O sea, yo tengo niños, estos niños que yo les digo que son 3 hermanos. El niño más pequeño va a cumplir 2 años. ¿Y qué llevará? No sé cuántas transfusiones lleva, pero un montón. Y hay otro que no sé si lo han visto, ya vino, que ese niño asusta porque es tan ictérico que llama demasiado la atención. Él se transfundía cada 20 días. Se llama Erling. Aparte tiene un nombre de alto riesgo, ¿va? Se llama Erling. Entonces, y yo lo conozco desde que nació. Él se transfundía, y aparte es grupo B. Nos costaba un montón conseguirle. Yo lo vi en el Juan Pablo II inicialmente. Se transfundía cada 20 días. O sea, él acumuló. Y yo no quería estranectomizarlo antes de los 6 años. Me daba miedo la mamá. La mamá no es muy contenta. Yo de verdad le decía a ella, es que no le quito el brazo porque usted me da miedo. Entonces, y sí, de verdad, se desapareció un montón de tiempo. Yo sí soy bien sincera, porque de verdad, o sea, es como, ay Dios, es una decisión bien difícil someter a un paciente, pero a él, por ejemplo, él tiene indicación de trasplante. Bueno, ya no, porque ya lleva muchas transfusiones, pero él tiene, si se transfundía cada 20 días, todo el primer año de vida. No sé cuántas transfusiones pudieron haber sido, pero son un montón. Entonces, ese tipo de paciente es el que deberíamos de decir, miren, es un trasplante. ¿Ah? Y en nuestro caso, en nuestro mundo de tercer mundo, esplenectomizamos, ¿verdad? Entonces, tempranamente, pues. Entonces, las transfusiones nunca son un tratamiento, ¿verdad? Son nada más ayudar a la descompensación hemodinámica y esto es algo importante. A veces tenemos la idea de que como ya tiene diagnóstico de serocitosis, entonces nunca le vamos a dar hierro.
Ustedes saben, ya lo hablé la vez pasada, la semana pasada, cuando hablé de anemia carencial, que la alimentación de nuestros países es muy deficiente y las mamás no tienen mucha idea de cómo dar alimentos. Entonces, yo sí soy, y de verdad que yo hablo de hierro por todos lados porque creo que es algo que podría ayudar mucho incluso a mejorar el intelecto de este país, porque ya vimos que los ponteos de IQ, cálculo verbal, todo tiene que ver con hierro. Entonces, a veces yo digo, de verdad, peleamos en el tráfico, decimos, de bruto, qué sé yo, pero tomemos en cuenta que hay deficiencia de hierro, ¿verdad? Tomemos en cuenta que en nuestro país la mayoría tiene deficiencia de hierro, entonces de verdad es difícil, o cuando ustedes le están explicando a una mamá y no entiende, y por más que yo, de verdad, yo lo he visto, ¿verdad? Digo yo, ¿cómo es posible que no lo entienda? O sea, ya se lo dije. Entonces, pero de verdad, esa conexión, ese desarrollo neurológico estuvo limitado, entonces tenemos que ser como más compasivos con esa gente, ¿verdad? Bueno, y pacientes. Mira, pues es que a eso voy. En el caso de un paciente, voy a hablar del paciente con anemia hemolítica y después te voy a contestar de un paciente sano. Va. En el caso de un paciente con anemia hemolítica, como ya tenemos que considerar todos los factores de que si es prematuro, a término, cuánto pesó y todo lo que hablamos la semana pasada, pero sí es importante suplementar si va a ser lactancia materna exclusiva. Igual que con otro paciente que sea a término, sano, que se fue a su casa. Lactancia materna exclusiva hay que suplementar. Yo no digo darle tratamiento, yo digo suplementar. Porque no le voy a dar más hierro. ¿Por qué? ¿Por qué no les damos más hierro? Yo le podría dar hierro toda su vida si quiero, pero ¿por qué no? ¿Los depósitos de hierro? ¿Quién dijo? Va. Entonces, ¿ahora qué le voy a decir? Mira, pues, eh, cada transfusión lleva hierro que es tóxico. Así se lo explico a la gente y lo van a ir a leer. Y van a ver cuánta cantidad de hierro lleva una unidad. Y pónganle, nosotros tenemos pacientes aquí que es porque está grandecito, ¿verdad? Pedro Trujillo y qué sé yo, todos estos niños. Entonces, su principal mortalidad es la sobrecarga de hierro. Y yo le voy a dar más hierro. ¿Me explico? Por eso es que es suplementar, más nada. Más si ya sabes que es un paciente que sí se está transfundiendo, pero sí le va a estabilizar mucho la hemoglobina en los primeros 6 meses, o por lo menos en el primer año, si no tenemos deficiencia de hierro, además de la anemia hemolítica. ¿Sí? Porque a veces me pasa que no le da hierro y tal vez el niño está re mal alimentado y además tiene deficiencia de hierro y sí me va a ayudar darle hierro, pero este hierro sí es biodisponible. El hierro de la transfusión, no. Ese va a depositarse a hígado, a médula ósea, a pulmón, a cerebro, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les estábamos hablando. Obviamente las infecciones, que gracias a Dios cada vez vemos menos, pero pues sí hay personas adultas que tienen hepatitis B y C por transfusiones. Me voy a pasar a las hemoglobinopatías. Entonces, ¿cómo es la estructura de la hemoglobina? Ciencia básica, universidad. 4 cadenas, 2 alfa, 2 beta y el grupo E. Y un ácido pirrólico que lleva adentro su hierro, ¿verdad? Sí. Entonces, las hemoglobinopatías, vamos a hablar de esto. Cuando nacemos con 3 tipos de hemoglobinas. El tipo adulto 1, tipo adulto 2 y fetal. La hemoglobina fetal desaparece a los 2 años en promedio. En promedio, un niño de 2 años tiene 2% de hemoglobina fetal todavía. Hasta 2% es considerado normal todavía, ¿sí? Hacemos esa transición de hemoglobina fetal a adulto de forma progresiva, no es de inmediato, sobre todo si es un paciente que es prematuro, ¿verdad? Entonces, estos son los porcentajes más o menos de hemoglobina fetal que debería de tener. Entonces, yo a veces no hago electroforesis de hemoglobina en niños muy pequeños porque nos podemos perder. O sea, si yo le hago a un recién nacido una hemoglobina fetal, puedo tener hasta 80% y puedo pensar, este niño tiene talasemia. Ajá. Y no tiene, ¿verdad? Entonces, es solo su desarrollo.
Entonces, la hemoglobina S es una tercera hemoglobina que no debería existir, ¿verdad? O sea, hemoglobina A1, A2 y S. Pues, por cierto, solo voy a hablar de esto antes de... La suma de estas tres es un 100%. Usualmente tenemos de 95 a 98% de A1 y de un 3 a un 2 de A2. Nosotros, que somos sanos. Bueno, yo, no sé si ustedes. Pero, porque hay portadores asintomáticos que pueden heredar a sus hijos cuando se cruzan con alguien más. Entonces, digamos que si es sano el paciente, es A1 y A2, suma 100. Entonces, en un paciente con hemoglobina S, es A1, A2 y S, y eso suma un 100. Entre más porcentaje tenga de hemoglobina S un paciente, más síntomas tiene. Por eso es que yo siempre digo, ¿cuánto tiene hemoglobina S ese niño? Los papás, pues, porque yo se los digo siempre, mire, se le tienen que quedar, que tiene tanto, y me lo recuerda cuando yo le pregunte. Porque entonces yo ya voy viendo, este pronóstico de este niño no es tan bueno. No se la dejo. Va, entonces, la hemoglobina S es un defecto que se produce cuando se sustituye la valina por ácido glutámico en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina. Esa es una pregunta de examen. Si quieren salir a hacer examen. Es una pregunta de examen. Es de, ¿cuál es el defecto de la hemoglobina S? La sustitución de una valina por un ácido glutámico en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina. Va. Entonces, ¿qué produce ese defecto? Que va a haber un cambio en la carga, lo que hace que de la carga del glóbulo rojo, que hace que la célula sea más rígida y sobre todo en estados de hipoxia, que era lo que yo les decía. Por eso es que les ponemos oxígeno a los pacientes con hemoglobina S, aunque tengan una hemoglobina normal para ellos. Mira, toma, tiene 9 gramos de hemoglobina, ponele oxígeno. ¿Por qué? Porque si el niño está con un proceso infeccioso activo y yo le pongo oxígeno, le voy a ayudar a evitar a que siga haciendo la falciformación. Es decir, que la célula no se vaya a volver rígida y vaya a hacer una oclusión y una hemólisis más severa. Por eso es que les digo, ponle oxígeno. No importa que tenga 9 gramos de hemoglobina. Hay que esperar a que pase el proceso infeccioso e hidratarlo para que entonces disminuya la crisis hemolítica y entonces ya no se vayan a formar células falciformes. Entonces, es menos deformable, obviamente, y hay atrapamiento esplénico, por lo que hablamos de la característica de la histología. Entonces, el cuadro clínico, pues obviamente puede ser palidez, ictericia, los antecedentes familiares, es más frecuente en afrodescendientes, ya sabemos, ¿verdad? Pero también tenemos pacientes que no parecen afrodescendientes y que su afrodescendiente era el tatarabuelo y entonces viene rubio. Entonces, no es que sea solo gente negrita, ¿verdad? Porque a veces creemos que hemoglobina S es gente negrita, y no, o sea, hay gente rubia, ¿verdad? Entonces, puede causar crisis vasoclusiva y isquemia porque ocluyen las células falciformes, ustedes ya lo saben, la microvasculatura. Y esto va desde ser la microvasculatura de la retina, el riñón, o sea, no es solo vasos sanguíneos grandes, sino que pueden ser pequeños. Por eso es que el manejo de estos pacientes es multidisciplinario, por eso es que no sé si se han dado cuenta, pero yo los mando al cardiólogo, que vayan a los dientes, que vayan a los ojos, porque pueden hacer crisis de retina y pues quedarse ciegos muy pronto, ¿verdad? Y otras alteraciones, ¿verdad? Entonces, les decía, la clínica depende de la hemoglobina S. Hay portadores, pero que si lo voy a hablar más adelante. No. Entonces, miren, pues, se dice que un paciente es portador cuando tiene menos de 50% de hemoglobina S. Entonces, hay personas que tienen 30%, por ejemplo, los papás de la mayoría de los niños homocigotos tienen en promedio 30-40%. Entonces, como somos mitad mamá, mitad papá, pueden tener hijos portadores, hijos sanos e hijos sumamente enfermos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo una paciente que los dos papás, esto es un montón, uno tiene 41, el otro tiene como 46 y la niña tiene 69%. Entonces, son crisis bien severas. O sea, una vez superan el 50% de hemoglobina S, ese paciente tiene crisis vasoclusivas y requerimientos transfusionales altos usualmente. Hay raros fenotipos que pueden tener hemoglobina S alta, pero es muy, muy raro y no tener tantos síntomas. Ahora, el portador puede vivir toda su vida, o sea, estos papás nunca se enteraron, despierta, nunca en su vida se enteraron porque realmente no tienen anemia, no tienen crisis vasoclusivas,
no tienen realmente ninguna alteración clínica, ¿verdad? Entonces, voy a hablar de talasemia. Entonces, ajá. Ah, pero eso no le digo. Ajá. Tu mamá, pues, tu mamá murió como de 30 años, dice que era Dios que decía que tenía anemia, y ella murió por la entonces... Ah, la verdad. 100% prevenible, ¿va? Es otra cosa. Va, entonces miren, pues, es otra cosa. Cuando yo también no se han dado cuenta, pero usualmente cuando ya veo que ya tiene 10 años, le mando a hacer un ultrasonido hepático y vías biliares porque eso los puede matar. Eso y los embarazos. Los embarazos en las mujeres con anemia células falciformes, la mayoría se mueren. Convulsionan, hacen crisis vasoclusivas cerebrales, son bien severos. Yo por eso, desde que son chiquitas, les digo, por favor, trabaje con su hija que no tenga hijos, que no tenga hijos, que no tenga hijos, porque casi todas se mueren. O sea, tengo niñas huérfanas que se murieron las mamás en el parto porque tenían las mamás células falciformes. O sea, eso es bien frecuente, bien frecuente. Entonces, sí, y esto que le pasó, 100% prevenible, ¿verdad? Entonces y a veces también tiene que ver mucho con el plan educacional porque la gente le da miedo. Cuando dice uno, mire, hay que quitarle la vesícula y tiene 11 años, tan chiquito. Sí, porque es que pasa, y a mí me pasó una vez que llegó a intensivo una de mis pacientes, solo privado. Yo le venía cantando a la mamá desde hace 2 años y eran cálculos pequeños. Después hizo una obstrucción del colédoco, hizo una sepsis, una colanquitis, intensivo, chocada, era mal, casi se muere. Prevenible. Prevenible. O sea, son cosas que uno ya sabe, el paciente tiene, entonces yo por eso le digo, si un día le duele del lado derecho, hay que hacerle un ultrasonido hepático y vías biliares. A los papás se los digo. ¿Por qué? Porque puede ser un cálculo el que le está obstruyendo. Entonces, pensarlo siempre en el paciente que tiene anemia hemolítica, aunque no sea muy severo, ¿verdad? Aunque no sea muy severo. Y ella es portadora. Tiene que ser. Bueno, puede ser, no necesariamente, pero bueno, solo les voy a decir esto que no hablé. El diagnóstico se puede hacer por tamizaje neonatal. Estamos haciendo aquí ya el tamizaje neonatal para hemoglobinopatías, ya podemos diagnosticar CS y talasemia. Andrea, la que habla muy suavecito, está haciendo la tesis. ¿Ella? Ella está haciendo la tesis. Ese estudio está bonito porque creo que llevamos 20 portadores, más o menos. Es que habla muy suavecito. Yo pensé que antes era como que estaba fingiendo, pero no, así habla. Perdón. Pero ya se lo dije a ella. Va, usualmente pensamos que vamos a ver en el frente periférico la célula como media luna. En realidad no se ve como media luna, la mayoría de veces se ve como una célula circular. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo, o sea, este sí, por ejemplo, ¿verdad? Sale de la médula ósea no siempre como falciforme, sino conforme va circulando se va haciendo falciforme. Entonces, es por eso que si yo tengo un paciente que está con un proceso infeccioso y no trato a tiempo, no le bajo la temperatura, no le trato la infección y no le pongo oxígeno, se va a llenar de células, porque la hipoxia hace que se falciforme. Entonces va a obstruir y va a hacer la crisis más grave. Y obvio, el paciente que tiene constante, que tiene más hemoglobina, sí está constantemente sacando hemoglobina, sí, o sea, ¿verdad? Porque no tiene el defecto genético, ¿verdad? Pero digamos un paciente moderado o un leve o un portador, podría pasar que con hipoxia haga una crisis. Va. Entonces, en cuanto a la talasemia decimos alfa talasemia o beta talasemia, dependiendo las cadenas que falten en el paciente de forma congénita y dependiendo la cantidad de cadenas que falten es mayor o menor. En realidad, nunca mandamos a hacer como, vamos a ver si es mayor o menor. En realidad es la clínica. Entonces, el paciente más grave, como Pedro Trujillo, yo diría que es mi ejemplo más. Pedro Trujillo y Nehemías Boror, que acaba de ir con una neumonía, no sé si lo vio, va. Ellos dos tienen talasemia. Los dos están ectomizados. Pedro Trujillo ya tiene 11 años, creo que tiene ya. Bueno, la cosa es que estos pacientes, si son graves, es mayor. Si se diagnostican por electroforesis de hemoglobina, es talasemia beta. No podemos diagnosticar alfa talasemia por electroforesis de hemoglobina. Se tiene que mantener la mutación genética. O
en su defecto, y ahora el tamizaje neonatal. Entonces, si van a hacer pediatría general, yo los motivo a que cuando tengan su clínica y ya sean catchers de bebés, hagan el tamizaje neonatal a sus niños, porque les va a ahorrar un montón de problemas. Ese gasto que hace el papá, entre comillas, les prometo que va a dar mucha tranquilidad. Y yo a veces cuando llegan pacientes a que yo les haga diagnóstico, ya grandes, lo primero que pregunto es, ¿tienen tamizaje neonatal? Porque si me dice sí, yo diagnostico, yo ya descarto hemoglobinopatías. Esferocitosis no. Entonces ya puedo yo, puede ser una esferocitosis o puede ser otra causa, pero hemoglobinopatías se diagnostican por tamizaje. Entonces, pidan un tamizaje, es buena idea, es buena inversión para un papá. O sea, puede ser diagnóstico de 60 enfermedades hasta 200. Ahí van los precios, va. Nosotros hacemos aquí, ¿cuántos somos que hacemos? 6. 5 o 6. Va. Entonces póngale, ¿cómo se llama? Fenilcetonúria no es un prevalente en nuestro país. No es. Yo haría para anemia Fanconi, por ejemplo, que es más prevalente, creo yo, si nos ponemos a hablar de cosas raras. Entonces, no está adaptado a nuestra población, sino que a la gringa. Por eso es que se hacen esas enfermedades. ¿Verdad? El hipotiroidismo, por supuesto que sí. Va. Entonces, ¿cómo se hereda? Lo mismo, ¿verdad? Tengo dos papás que son portadores, que pueden tener desde hijos enfermos hasta hijos sanos o hijos portadores. La misma herencia, ¿verdad? Entonces dice, ¿pero por qué tengo dos hijos sanos y solo él salió enfermo? Por ejemplo, la mamá de Nehemías, que no me entiende nunca nada, tiene 6 hijos y solo uno tiene talasemia, ustedes. Y ese uno le fue, pero re mal. Ese pobre es de los graves, graves. Entonces, la talasemia es una de las causas más frecuentes de óbitos fetales que nacen hidrópicos. Sí, los que son talasemias mayores, que tienen una hemólisis severa intraútero. Entonces, la mayoría se mueren entre las 23 y 38 semanas intraútero. Entonces, cuando hay un montón de causas de hidrópico fetal, ¿verdad? Pero, pues, pensarlo en pacientes mamás que han tenido anemia, ¿verdad? Que los dos papás puedan ser portadores y entonces sea una de sus causas de que no puedan tener hijos, ¿verdad? O que se ubiten sus hijos. Hay un montón de causas. Entonces, en la talasemia del poiquilocito característico son las células en diana, que realmente si yo tengo un paciente con una anemia carencial también la podemos ver, ¿verdad? No es como infrecuente. Entre más carencia de hierro también se pueden ver, entonces no es característico. En realidad, la primera, bueno, más bien en las de abajo es lo más fácil. Estos son dos normoblastos. Lo digo porque tienen un halo que el citoplasma es como moradoso y son como células que parecen un huevo estrellado. Entonces, puede haber microcitosis, células en diana, policromatofilia, lo mismo que hablamos, anisopoiquilocitosis, o sea, la descripción de un frote periférico de un paciente con anemia hemolítica. Y ellos hacen hiperostosis. ¿Alguien ubica a Pedro Trujillo? Es igualito a ella, su cara. Entonces, hacen hiperostosis, tienen cráneo en cepillo, ¿ven ese cráneo? Es porque hacen un incremento de la médula en los huesos por la misma compensación de la anemia hemolítica. Entonces, el cráneo de estos niños se ve así. O sea, si le hiciéramos una radiografía a Pedro Trujillo, se vería así, seguro. Y es así. Entonces, crecimiento de pómulos usualmente, ¿verdad? Y micrognatia. Pero es porque crecen los pómulos. Va. Entonces, vamos a hablar de deficiencias enzimáticas. ¿En qué funciona la glucosa 6-fosfato? Que todos decimos, sí, la glucosa 6-fosfato, sí, pero ¿qué es? ¿Leyeron? ¿Mm? Me suena la campana, en algún momento lo vi, ahí a la par del tálamo debe estar la respuesta. De la glucólisis, ajá, en el ciclo de las pentosas. Entonces, miren pues, el glóbulo rojo no es célula porque no tiene núcleo, pero necesita obtener energía. ¿De dónde lo obtiene? De la glucosa. Entonces, cuando hace la glucólisis,
está esto. Solo para que más o menos sepan de qué se trata, porque ya sé que esto se le olvida 3 veces a uno, ¿verdad? Entonces, la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato va a hacer que se reduzca el NADP a NADPH, nicotinamida de fosfato, ¿ah? Entonces, lo que hace el NADPH es que se reduzca el glutatión. ¿Qué hace el glutatión? Que eso es lo importante. El glutatión va a hacer que no se acumulen radicales libres, como el peróxido de hidrógeno. Es un radical libre y existen un montón de radicales libres. Cuando se acumulan radicales libres porque no tengo suficiente glucosa 6-fosfato y no pasa todo este ciclo, puede haber hemólisis. Eso es lo que pasa en estos pacientes. Ahora, no existen deficiencias absolutas de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. O sea, no existe alguien que no tenga ni un porcentaje. Sí tienen la mayoría. Por eso no es una enfermedad tan severa. O sea, sí existen severas, pero por nuestro mestizaje, porque esto es más del Mediterráneo, sí tenemos pacientes, pero la mayoría son portadores. No solemos tener graves como en Francia. O sea, cuando nosotros hablamos de esto, hay mucho en Portugal, el mestizaje que ellos tienen, que es distinto al nuestro. Nosotros tenemos más afrodescendientes, más indígena con afrodescendiente, y digamos que nosotros somos una mezcla, todos somos mestizos, pero allá también que son mestizos, pero tienen otras mezclas. Entonces ellos tienen, los europeos, entonces cuando nosotros hablamos de esto, los expertos vienen siendo mucha gente de Europa, ¿verdad? Y porque tienen pacientes graves. Entonces, la herencia es ligada a cromosoma X. ¿Qué otra enfermedad hematológica es ligada a cromosoma X? La hemofilia, se da igual, ¿verdad? Entonces, la enfermedad severa es más común en hombres. ¿Por qué? Porque existen mamás portadoras, obviamente sí, y pueden tener también favismo. ¿Qué es favismo? Ven que se les dice favismo, esta enfermedad. ¿Por qué? Va, porque las habas es lo que está escrito en cuando se descubrió esta enfermedad. Por eso se dice favismo. De hecho, los grupos se llaman favismo. Favismo en París, favismo, así se llaman los grupos en Facebook, de hecho. Sí, fíjense, va. Entonces, miren, yo de verdad les voy a contar esta anécdota. Yo no pensaba que la gente consumía tantas habas en nuestro país. No sabía eso, de verdad. O sea, una vez llegó un paciente a mi clínica, creo que tiene ahorita 7 años, habrá llegado como a los 3 años. Y la mamá me hizo el diagnóstico porque me dijo, es que fíjese, doctora, que es la segunda vez que le pasa esto de ponerse amarillo. Pero yo me di cuenta que fue después de comerse una bolsa de habas. Y yo dije, ¿quién come habas? Pero sí, mucha gente come habas, va. Yo no sabía, las venden en los mercados, atol de habas y así, va. No está en mi gastronomía, perdón. Pero ella misma se dio cuenta, comió una bolsa de habas al día siguiente amarillo, anemia. 2 años después, la misma historia. Y yo, ay señora, ya sé qué tiene, ¿verdad? Por eso se llama favismo, porque esto sí produce hemólisis porque produce radicales libres. Va, entonces, existen alteraciones cuantitativas y cualitativas de la enzima. No voy a hablar de lo de la inactivación de X, es otra cosa, es otra fumada. No hay deficiencias totales. Estos pacientes suelen verse más ictéricos que lo que hemolizan, o sea, de su hemoglobina. Casi siempre hacen más hiperbilirrubinemia comparado con la hemoglobina, que puede estar no tan alterada. Entonces, se puede presentar ictericia desde el día 2 o 3 de vía extrauterina, bastante importante, sí, de un paciente que es portador, que es paciente del doctor Montiel, que se diagnosticó por tamizaje neonatal. También se puede diagnosticar por tamizaje neonatal. Entonces, el paciente, la historia es de que se tuvo que quedar porque hizo hiperbilirubinemia, pero nadie supo por qué, porque nunca realmente hizo hemólisis. O sea, no hizo hemólisis, no hizo una hemoglobina tan baja como para sospechar, y le hicieron un grupo, RH, no tenía eso, esa fue a su casa. Y cuando salió el tamizaje, mire, tiene una deficiencia de glucosa 6-fosfato. Esa es la razón de por qué hizo hiperbilirubinemia al nacimiento, ¿verdad? Entonces, por eso les digo el tamizaje neonatal. Entonces, hay más ictericia que anemia. La clínica puede variar desde subclínica hasta un paciente que se ve kerníctero, ¿verdad? Y algunos pacientes desarrollan ictericia y otros no, pero la mayoría son ictéricos de por sí, y es más como lo estético que su enfermedad en sí, que pueda provocarles morbimortalidad.
Entonces lo que dijimos, también los factores agravantes vienen siendo los mismos que cualquier paciente con anemia hemolítica congénita, que son acidosis, hipoxia e infecciones, ¿verdad? Y obviamente ellos tienen el agravante de que no podemos usar algunos medicamentos, sobre todo sulfas, anticonvulsivantes, fenobarbital. Podemos usar acetaminofén como primera opción para bajar la fiebre, pero los otros, hay algunos, por ejemplo, neomelurina es intermedio, entonces hay medicamentos que uno tiene que buscar porque hay listados y cada vez como que los van actualizando, obviamente, ¿verdad? Drogas y medicamentos siempre es como bien variable para poder saber qué vamos a recetar a ese paciente. Y lo que dijimos, las habas que se les tienen que quitar, ¿verdad? Entonces, puede ser una ictericia fisiológica hasta un kernicterus, ya dijimos eso, también se hace neonatal como diagnóstico. Y se puede hacer la medición de la enzima, sí, en Guatemala se puede hacer. Y lo único es que uno la debe de hacer que no esté muy cercano a una crisis, porque puede ser más grave, que salga más grave, ¿verdad? Se puede hacer espectrofotometría, sí, pero no es tan sensible. Entonces ahora lo que yo mando a hacer es directamente la medición. Entonces se dice que el paciente puede ser grave cuando tiene menos del 10%, moderado cuando tiene menos del 30%, y el que no tiene ninguna clínica, más o menos 85% de glucosa 6-fosfato. Entonces ya uno más o menos va viendo que ese paciente, por ejemplo, el que sale por tamizaje, que en tamizaje también les puede decir portador, o sea, viene así como rasgo portador. Entonces ya saben que ese paciente no va a ser grave. O mutación grave, ya saben que la deficiencia va a ser grave, ¿verdad? Entonces, se pueden ver cuerpos de Heinz o células mordidas, que son remanentes de ADN en los glóbulos rojos, que, no, mentira, son, sí, remanentes de ARN, pero cuando pasan por el vaso. Esos son los cuerpos de Heinz, se ven como inclusiones de color azulada, no son tan moradas, son inclusiones de color azulada, y allá arriba es lo que yo les estaba diciendo, que son como reticulocitos, así se ven los reticulocitos, como una red encima, y shu. Va, entonces, la fisiopatología del síndrome hemolítico urémico, si ustedes se ponen a leer, es que hay una CID en los vasos, micro CID en los vasos sanguíneos. Hay consumo de proteínas de coagulación en un proceso inflamatorio, en endotelio, y eso va a hacer que cuando el glóbulo rojo pase a través de él se rompa de forma mecánica. Entonces da los famosos células sin casco, que es lo que nos mandan a buscar de intensivo todo el tiempo. Cuando ya la opción esteroides, ya la opción plasma y quieren que yo vaya a hacerlo. Pero también puede pasar en pacientes que tienen, que se meten en bomba extracorpórea, en ECMO, y también en pacientes que tienen válvulas, las anteriores válvulas mecánicas cardíacas, sobre todo las que eran de metal, metálicas, ahora ya son de gel, font y otros materiales, pero hay pacientes que todavía tienen válvulas mecánicas, entonces ellos pueden tener hemólisis mecánica al pasar por la válvula, ¿verdad? Y autoinmune, les dije que no iba a hablar, pero todavía va a dar 10 minutos. Va, son autoanticuerpos. 80% de los autoanticuerpos son IgG. Primaria idiopática, un 50%, es decir, no encontramos por qué el paciente hizo el autoanticuerpo, y el resto usualmente es una enfermedad infecciosa viral que antecede, ¿verdad?, a la hemólisis, a la producción de autoanticuerpos. Y la secundaria, pues esta de la que les digo. Y la otra es pacientes como lupus, que se manifiestan como primera vez, como una anemia hemolítica autoinmune, también puede ser, y como una enfermedad linfoproliferativa, se llama un cuadro paraneoplásico, sobre todo en linfoma, puede haber anemia hemolítica autoinmune como un paraneoplásico, ¿verdad? Entonces, los linfocitos B, la misma fisiopatología, van a producir autoanticuerpos en acción conjunta con los linfocitos T citotóxicos, y va a ser un circuito reverberante, más o menos como sucede con la PTI. Y la destrucción también puede ser por complemento. Entonces, a veces cuando mandamos a hacer CUMS, podemos decir, por ejemplo, yo a veces le digo, mire, me puede hacer poliespecífico. Poliespecífico es que quiero saber si
el autoanticuerpo es por IgG y por complemento o solo por IgG. Cuando es por IgG, usualmente es una enfermedad autoinmune que no tiene causa, es decir, un lupus, una enfermedad autoinmune que no tiene antecedente. Y cuando es por complemento, por eso es que me ayuda mucho para el pronóstico, y cuando le digo, hágame una tarjeta poliespecífica, le digo al del laboratorio. Si es complemento, está asociado mucho a infecciones. Entonces dice, este paciente se va a curar pronto, pues va a ser de los que va a salir de forma transitoria. Y los otros usualmente son los que tengo que estudiar para ver si no son lupus. Sobre todo en las niñas, adolescentes, ¿verdad? Que se manifiestan como una anemia hemolítica autoinmune. Entonces, hacemos prueba de Coombs directo y puede ser indirecto también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la prueba de Coombs? Una prueba que se utiliza para ver si hay anticuerpos. ¿Dónde? ¿Dónde está el anticuerpo? Si yo te digo, voy a hacer directo, están unidos a la membrana. Y si te digo indirecto, va. Entonces yo nada más les voy a decir esto porque siempre tienen la idea de que el indirecto se lo hago a la mamá. Sí, cuando es una incompatibilidad de RH. Pero no en un paciente con una política autoinmune pediátrica, pues, en general. Entonces, el paciente con una anemia hemolítica autoinmune puede tener circulantes y pegados. Puede tener un directo y un indirecto positivo, por supuesto que sí. Entonces, no es solo a la mamá, pero yo he preguntado esto y tiene la idea de que el CUMS indirecto a la mamá y el directo al niño. Sí, en RH, pero aquí no, ¿verdad? Va, entonces, ¿en qué iba? Ya me llamaron, ya no sé qué. Bueno, entonces, obviamente el diagnóstico es corroborar que tiene anticuerpos, ya sea adheridos o circulantes. Ahora, existen pacientes, y esto se los digo porque también pasa muy frecuentemente, ya son consultas que me han hecho frecuentemente. Si yo estoy considerando que el paciente tiene una anemia hemolítica, tiene que tener todos los criterios de anemia hemolítica y no solamente un CUMS, ¿verdad? O sea, un CUMS no es diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune si no hay hemólisis. ¿Me explico? Entonces, a veces me han mandado de que consultas de paciente con CUMS positivo y el niño tiene 14 gramos de hemoglobina, jamás le ha bajado. Entonces, hay enfermedades autoinmunes, como lupus, artritis, Sjögren, todos estos, que pueden tener anticuerpos contra glóbulos rojos, pero el anticuerpo es, es como una prueba, un error, que sería un falso positivo, porque están midiendo o complemento o IgG, pero no hay hemólisis. Entonces, para que nos quitemos la idea de que si hay CUMS positivo es porque tiene una anemia hemolítica autoinmune, no, también puede ser nada más un falso positivo de un paciente que tiene una enfermedad inmune sistémica. Pasa muy frecuentemente en lupus. Pues a veces Claudia me dice, pero mira, es que está hemolizando. Yo no me está hemolizando porque no está bajando la hemoglobina, no tiene hiperbilirubinemia, no tiene todo el cuadro de hemólisis. Entonces, sí tiene un CUMS positivo, pero no es una anemia hemolítica. Tiene que tener todo el cuadro, obviamente. Entonces, y, por ejemplo, los pacientes como vuelvo Pedro Trujillo, que hace incompatibilidad y que sale incompatible cuando lo vamos a transfundir, él no tiene una anemia hemolítica autoinmune. Él lo que tiene son anticuerpos circulantes por tantos antígenos a los que lo hemos sometido. ¿Verdad? No es una anemia hemolítica autoinmune, tiene una talasemia que además ha adquirido esa enfermedad, esa inmunidad, ¿verdad? Entonces, el tratamiento de primera elección sigue siendo los esteroides en pacientes graves. Ahorita tenemos una niña en el Juan Pablo de 1 año y 3 meses, que yo con 7 gramos de hemoglobina y nos bajó la hemoglobina a 4.5, así de 2 horas. O sea, la empezamos a ver más pálida, más de llevarle una hemoglobina. El que salió positivo. Entonces ella sí tiene cuadro hemolítico, hepatosplenomegalia, todo lo que tiene una anemia hemolítica y además tiene un CUMS positivo. Entonces, bueno, esto es una anemia hemolítica autoinmune. Y usualmente las anemias hemolíticas autoinmunes suelen ser muy severas. Es decir, los valores de hemoglobina vienen siendo bien bajos, ¿verdad? Entonces, no es así como una anemia muy leve, casi nunca.
Y las inmunoglobulinas, a esta niña le pusimos inmunoglobulinas porque también lo que les decía con la de la PTI hace que podamos controlar los autoanticuerpos de forma más rápida, para una respuesta más rápida. Y hay otros medicamentos en pacientes que no tienen buena respuesta, rituximab, ciclophosphamida, casi nunca los utilizamos, pero es una opción. Y esplenectomía en los pacientes que son muy crónicos. Yo tengo pocos, la mayoría que someto son varones, porque las niñas pueden ser que de muy chiquititas todavía no tengan lupus, pero más adelante sí. Entonces son las que me dan un poquito de miedo como de ofrecerles una esplenectomía. Y bueno, esto es las dosis de prednisona, pero realmente de 1 a 1.5 hasta 2 miligramos por kilo. Dice 3 semanas, es dependiendo ustedes. Yo uso ciclosporina como segunda opción aquí en el hospital porque es lo que tengo. Me ha ido bien de asociación de esteroides con ciclosporina en pacientes crónicos. Tengo dos niñas bastante dependientes de medicamentos. Ellas son las que uno piensa, le quito el vaso o no le quito el vaso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bien, vámonos.